Buenos días a todos. Estamos aquí en el último día de coloquio del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular y el día de hoy estamos muy emocionados de compartir con ustedes nuestra primera mesa completamente dedicada al estudio de Asia en la cultura popular, en estos coloquios. Este es un momento muy especial. No es secreto para nadie que estudiar Asia, que intentar indagar en estos temas es difícil, no solo porque hay muchas limitaciones en cuanto al material bibliográfico, a la teoría, sino también porque existe una distancia importante en el idioma. El día de hoy estaremos revisando trabajos de Japón y de Corea del Sur. Muchas gracias a los ponentes por su esfuerzo y a todos ustedes por estar aquí. Y nada más, un poco un statement personal. El entretenimiento del este de Asia, lamentablemente, ha sido muy estigmatizado en nuestro país a lo largo de los años. Sin embargo, es importante recordar que es un material muy valioso. Tiene un gran valor cultural y nos permite acercarnos a culturas, a sociedades que parecen muy lejanas de la nuestra, pero que podemos encontrar similitudes, podemos tejer esos puentes y que además nos ayudan a reflexionar sobre nuestra propia sociedad. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Sin más, vamos a comenzar con la ponencia La construcción estética y ética de la Guerra Civil de Ishbal en el manga Full Metal Alchemist, por Luis Gabuti Alarcón. Luis Gabuti egresó de la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras, nuestra alma mater, de la UNAM. Concluyó sus estudios en 2021 en la maestría de Letras Españolas. Actualmente está realizando el doctorado en Letras Mexicanas con el tema de investigación la transducción estratégica de contemporáneos y del grupo de 27 en Laurel, como poética ante el campo antológico de su época. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias al seminario por haber aceptado esta propuesta. Doy comienzo. Siguiente diapositiva, por favor. No podemos permanecer fríos, insensibles o indiferentes ante lo trágico en la vida real. Somos afectados por ello, y esta afección se muestra como compasión, ira, horror o indignación. En la vida real, el objeto o acontecimiento trágico no puede ser contemplado de tal modo que su contemplación produzca un efecto placentero. O sea, lo trágico en la vida real no puede convertirse en espectáculo, condición necesaria para que pueda producirse el placer estético. Estas palabras de Adolfo Sánchez Vázquez en la invitación a la estética son el pórtico para el siguiente análisis del tomo 15 de Full Metal Alchemist de la mangaka Hiromu Arakawa, publicado en 2006. Siguiente diapositiva, por favor. En este volumen, que compila los capítulos 58 al 61, nos permite conocer visualmente un evento que a lo largo de la historia solo se había referido en diálogos, la Guerra Civil de Ishbal. El argumento que estructura a Full Metal es el siguiente. Los hermanos Elric, Edward y Alphonse buscan recuperar sus cuerpos después de haberlos perdidos en un accidente alquímico al intentar revivir a su mamá. Edward pierde un brazo y una pierna, mientras que el cuerpo de Alphonse desaparece por completo. Solo queda su alma anclada en una armadura. En ese marco argumental se inserta la Guerra Civil de Ishbal, evento en donde los soldados, caracterizados por su piel caucásica, de Amestris, país de donde son oriundos los hermanos Elric, se encargan de aniquilar a los ishbalíes por decreto del Estado amestriano. Siguiente diapositiva, por favor. La presente comunicación centra su atención en la plasmación de este conflicto ficcional para analizar la construcción estética de este evento, para lo cual partimos de la categoría de lo trágico y su entrelazamiento con las posturas éticas de tres personajes involucrados en el conflicto, Risa Hokai, Roy Mustang y Sonji Kingsley. Para demostrar lo anterior nos enfocaremos en lo siguiente.
Primero, comprender de manera conjunta el 15º volumen del manga como una unidad artística que refleja la postura de la mangaka ante el tema que va a abordar. Segundo, analizar el desarrollo de los 3 personajes mencionados desde su situación inicial a su situación final en el tomo. Y tercero, comparar las 3 posturas éticas de estos personajes en relación con la categoría estética de lo trágico. Siguiente diapositiva. Esto lo efectuaremos a partir de las reflexiones de Adolfo Sánchez Vázquez, que permiten entender la manera en que lo estético y lo ético se conjugan en la representación de lo trágico, como una plasmación de las inquietudes de la mangaka y su repercusión en la ficción, pero también en su compromiso con la realidad. Siguiente, por favor. El tomo, desde su cubierta, nos presenta una ilustración en la cual identificamos a 3 personajes conocidos: Risa Hokai, Mace Hughes y Roy Mustang. En primer plano se presenta a Mustang sentado de cuerpo completo y mirando directamente al lector, y nos muestra el guante especial que requiere para producir su alquimia de fuego. En segundo lugar, identificamos por su perfil de espaldas a Hokai y a Hughes, cada uno al lado del alquimista de fuego y con una inclinación de cabeza que nos hace sospechar que se sienten angustiados, aunque no veamos sus rostros. En tercer plano vemos las siluetas de 2 personajes más. El primero se trata de Alex Louis Armstrong, quien ha sido un personaje recurrente a lo largo del manga, y el segundo Sonji Kimble, apenas vislumbrado en algunos capítulos anteriores, pero que aquí conoceremos más, ya que su rostro se observa en el lomo del volumen. El último plano consiste en una bandera ondeando y la mano de un cadáver, representación de las víctimas, los ishbalíes, y del victimario, el Estado amestriano. Esta cubierta nos da ya elementos de a quienes seguiremos en estos capítulos y la situación en la que se ven inmersos. Siguiente. Una vez atravesado este umbral que perfila nuestro horizonte de lectura, observamos la icónica primera viñeta en que la autora parodia alguna vivencia. En este caso, su avatar, una vaca con lentes, toma nota aterrada de la rememoración de un excombatiente que le dice: en el frente matábamos serpientes de este tamaño, las cortábamos en pedazos y las guisábamos en una salsa agridulce de salsa de soya y azúcar. La carne de elefante es dura, es como masticar goma. Sin embargo, frente a esta escena aparentemente cómica por la expresión del avatar de Hiromu Arakawa, las palabras preliminares de la mangaka nos dan cuenta de la seriedad del contenido del tomo y la impresión de investigar sobre la guerra. Cito: para la elaboración de este volumen entrevisté a veteranos que habían estado en el frente durante la Segunda Guerra Mundial. Leí innumerables libros, examiné filmaciones y escuché de primera mano muchas historias detalladas e intensas. Pero el comentario que más me afectó fue el de un ex soldado que bajó la mirada hacia la mesa y dijo: nunca veo películas de guerra. Fin de cita. Siguiente diapositiva. Con estas palabras comienza a transitar el 15º volumen de Full Metal Alchemist, que nos vuelve a mostrar a Roy Mustang en la portada. Ahora el futuro coronel se encuentra solo y con la mirada cabizbaja, las manos entrelazadas sin sus guantes, al lado de una botella y 3 tazas vacías, una de ellas tirada. Las diferencias con el perfil presentado en la cubierta son notorias. Ya no reta al lector con su mirada, más bien parece que lo evade. Sus guantes, que son sus armas, no están, se encuentra desprotegido. Las tazas pueden simbolizar la relación de complicidad que tiene con Hawkeye y Hughes, el cual estaría representado en la taza caída, ya que este personaje fue asesinado en el capítulo 15. Posteriormente a esta imagen, que también nos va prefigurando el contenido del tomo, se pasa una breve recapitulación de lo que ha acontecido en la historia y la presentación de algunos personajes. Siguiente. El volumen 15 se conforma del capítulo 58 al 61, los cuales se titulan Las huellas de la ruina, El alquimista inmoral, En la ausencia de Dios y El héroe de Ishbal. El marco en que se insertan estos capítulos surge cuando Edward Elric visita a Risa Hokai para conocer lo acontecido en la guerra, además de apuntalarse 3 analepsis, flashbacks, separados en relación con los sucesos de la guerra civil que se muestran en estas 4 secciones. El primer capítulo, Las huellas de la ruina, centra su atención en los motivos de Roy para ingresar al ejército, las dudas de Scar, uno de los antagonistas, acerca de la guerra y su preocupación por la obsesión de su hermano por la alquimia, el trabajo de los médicos Rockbell, amestrianos, por ayudar a los ishbalíes, y finaliza con el inicio de la campaña de exterminio de Ishbal. El segundo, El alquimista inmoral, se centra en la violencia de la guerra y la posición de los alquimistas, francotiradores, soldados y doctores que están cumpliendo la orden de exterminio.
El tercero, en la ausencia de Dios, nos presenta dilemas en torno a la guerra, Dios y los ideales. Finalmente, el cuarto, el héroe de Ishbal, nos muestra la conclusión de la guerra de exterminio y las consecuencias que trae a los personajes. Siguiente. Antes de pasar a exponer la evolución narrativa de los tres personajes que nos competen, debemos recalcar en qué consiste la categoría estética de lo trágico para Adolfo Sánchez Vázquez y de qué manera se implica con la ética. En primer lugar, la tragicidad es algo inherente a la existencia humana, pero aunque existe y nos motive a sentir compasión, ira, horror e indignación, no debemos de considerar lo trágico en la vida real como si se tratara de una obra de arte o un espectáculo, ya que no suscita un efecto placentero como sí sucede en la obra de estética trágica. Segundo, la formulación de la tragedia, tanto como género dramático, literario y estético, la proporciona Aristóteles para referir a los personajes cuyas acciones grandiosas tienen un alto contenido moral, lo cual los aleja de ser totalmente malvados, culpables, inocentes o víctimas. Esta representación funciona para la catarsis del espectador. Tercero, lo trágico solo se alcanza hasta que llega el fin con el sacrificio, la desdicha, el fracaso, la muerte, en el que el personaje alcanza su universalidad y grandeza humana. Es decir, se trata de una visión pesimista si se considera absoluto e inamovible el destino individual, o una visión optimista si se observa la afirmación de la humanidad en este sacrificio. De esta manera queda patente que lo trágico como realización estética solo surge en la plasmación artística, si no sería inmoral, que el desarrollo de un personaje trágico implica un contenido altamente moral y que se trata de un final en donde se impone un conflicto sin solución o, mejor dicho, un desenlace desdichado por imponerse un sacrificio. Siguiente diapositiva. Comencemos a observar el establecimiento de lo trágico en Roy Mustang. Al inicio se nos presenta en la primera analepsis donde le indica a su maestro que ha decidido unirse al ejército de Amestris porque considera que la alquimia debe servir para ayudar al pueblo, lo cual nos presenta su primer ideal, después de que su maestro le señala dónde guardó el secreto de la alquimia de fuego. Mustang se instala en el ejército y poco tiempo después es llamado a combatir en la campaña de exterminación. De ahí se nos muestra su actuación como perro de ejército que pone en entredicho sus ideales, cuando un Ishbali antes que lo asesine le recrimina: alquimista, ¿así es como tu gente utiliza la alquimia? Debería ser usada para beneficio de la humanidad. Fin de cita. Su reencuentro con Miss Hughes, en el cual ambos personajes refieren que sus miradas son de asesinos, su discusión con Gimli, la cual luego abordaré, su última víctima Ishbali que le dice, cito, nunca te perdonaré, fin de cita, y el momento en que se da cuenta que sus acciones le permitieron proteger a sus camaradas, a quienes no conocía. Estos acontecimientos han ocasionado que Mustang cambie sus ideales iniciales. En diálogo con Hughes dice, cito, de cualquier manera, en el campo de batalla todos somos basura, ¿verdad? Cualquiera es prescindible, pero hasta un pedazo de basura tiene su orgullo. Si una persona puede hacer tanto, refiriéndose a King Bradley, el Führer, entonces quiero proteger a tanta gente como sea posible, aunque sean unos pocos. Quiero proteger a aquellos importantes para mí. Los que están debajo de mí, a su vez, protegerán a los que están debajo de ellos. Los seres humanos son débiles, pero al menos deberían de ser capaces de lograr eso. Siguiente diapositiva, por favor. Entrelazada con el anterior personaje se encuentra Risa Hokai, hija del maestro alquimista de Mustang y poseedora del secreto de la alquimia de fuego. Aunque aparece en la primera analepsis, llegamos a saber más de ella en la segunda, cuando le agradece a Roy su ayuda en el entierro de su padre, además de indicarle en dónde se encuentra el secreto de la alquimia de fuego, ya que considera valioso el sueño de cito las palabras que le dice, pero si puedo ayudar a fortalecer los cimientos de este país y proteger a las personas con mis manos, eso me hará feliz. Fin de cita. A partir de esa conversación, ella decide unirse al ejército amestriano para seguir el mismo sueño. Ahí vuelve a reencontrarse con Mustang después de salvarlo de un ataque sorpresa, lo cual hace que él se dé cuenta que incluso sus ojos se han convertido en los de un asesino. Junto con Hughes, Roy y Gimli participan en una discusión sobre el porqué de la guerra, en donde externa su desagrado a matar, a lo cual increpa Gimli. Cuando derrota a un enemigo, ¿puede decirme con total honestidad que no te sientes satisfecha y orgullosa por un momento de hacer un trabajo bien hecho? Al final de la campaña de exterminación, la ve Mustang enterrando a un niño Ishbali. Ella declara que la guerra jamás la dejará mientras viva.
Ella dice: soy una asesina y ninguna cantidad de negación o arrepentimiento puede absolverme de eso. Arrepentida de haberle entregado a Mustang la alquimia de fuego, le pide que queme su espalda en donde se encuentra la investigación de su padre para que nunca más se vuelva a usar. Siguiente diapositiva. Con estos dos personajes observamos cómo han perdido en la guerra sus ideales, cómo han tenido que lidiar con la muerte que le provocan a otros, cómo a pesar de todo quisieran construir un mundo mejor. Sin embargo, solo se han encontrado con la desdicha y que sus valores, aunque nobles, solo los conducen al sufrimiento. Antes de pasar al cierre de ellos en el volumen, quiero referirme a Sol G. Quimbley como un personaje contrapuesto a Ricci Roy. Primero se nos muestra al alquimista carmesí de espaldas y después en el momento en que mata a unos ishbalíes que Alex Louis Armstrong permite escapar de la masacre. Posteriormente se nos hace saber que Quimbley ha sido seleccionado para que use la piedra filosofal, la cual aumenta su poder en el campo de batalla. Hasta el capítulo 60 sabemos más de sus ideales. Ante las dudas de Mustang, Hughes y Hawkeye sobre Ishbal y el deber del ejército, Quimbley les dice, cito, ¿por qué? Porque es el deber de un alquimista del Estado. ¿Por qué los soldados en vez de proteger a la población la matan? Porque esas son las órdenes que se nos han dado. A lo cual lo increpa Mustang, cito, ¿quieres decirme que racionalice de ese modo esta tragedia? Para Quimbley es imposible comprender las dudas de Mustang y Hawkeye, como ellos la de él. En oposición a los diálogos que han mantenido el alquimista de fuego y la francotiradora, el alquimista carmesí explaya, cito, ¿es malo matar con alquimia? ¿Es más virtuoso matar con un arma? ¿O tal vez estabas preparado para matar a una o dos personas, pero no a miles? En el momento que te pusiste ese uniforme por tu propia voluntad, sabías que se podía esperar algo así de ti. Si a ti no te gusta, no debiste habértelo puesto en primer lugar. ¿Por qué actúas como víctima cuando este fue el camino que elegiste libre de coerción? Si van a sentir compasión por sí mismos, entonces no maten a nadie. En primer lugar, no quites la mirada de la muerte. Mira hacia adelante, mira directamente a la gente que estás matando y no olvides nunca, porque ellos no te olvidarán. Siguiente diapositiva. Este diálogo de Quimbley resulta importante para comprender también los cambios que se generan en los personajes de Mustang y Hawkeye. La personalidad sociópata de Quimbley queda patente cuando está dispuesto a sacrificar a sus camaradas, en su euforia al matar y su afirmación de liquidar a los doctores Rockwell por órdenes de sus superiores. Aunque los admire por seguir sin importar las consecuencias, su deber humanitario, al final de este recuento de la campaña de exterminio de Ishbal, Quimbley decide quedarse con la piedra filosofal y asesina sin remordimiento a alguno de sus superiores. Frente a lo anterior, Mustang y Hawkeye determinan el camino que deben seguir. En la última análisis vemos a Risa prestando sus servicios a Roy e indicando su nueva meta. Cito, nosotros los soldados deberíamos ser los únicos con sangre en nuestras manos. Nadie debería pasar por lo que nosotros pasamos en Ishbal. Si el mundo puede expresarse mediante el intercambio equivalente como afirmaron los alquimistas para que las futuras generaciones sean felices, como pago debemos llevar cadáveres en nuestras espaldas a través de un río de sangre. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahí se muestran las conclusiones, no las voy a leer, ahí pueden leerlas, pero sí quiero cerrar con esto. A modo de conclusión, existen en esta parte del manga una serie de elementos que nos remiten a la estética de lo trágico. Sin embargo, aún no ha alcanzado su desarrollo completo. De todos modos, el presentarnos esos elementos permite que el lector sea consciente no solo de las víctimas ishbalíes y de la crueldad del ejército, sino de los conflictos morales y éticos de los propios victimarios. Esta historia de Hiromu Arakawa se asemeja a eventos sucedidos en la realidad: las guerras en Medio Oriente, el aniquilamiento de la población indígena de América Latina, los crímenes de guerra de Japón, y hoy en día nos recuerda el genocidio que se está llevando a cabo en la Franja de Gaza por el Estado israelí. Lo trágico de una guerra en su representación artística debe sacudirnos para ver frente a frente el horror, la muerte, pero no para contemplarla, sino para reaccionar en contra de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Qué importantes temas y aproximarlos desde un manga. Ok, ahora vamos a movernos hacia Corea del Sur y vamos a escuchar la ponencia No habrá perdón y así tampoco habrá gloria. La venganza y la justicia como una partida de Go en la gloria, por Evelyn Hernández Salas.
Evelyn Hernández es egresada de la carrera de Lengua y Literaturas Modernas Inglesas en la UNAM. Forma parte del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular y es becaria del proyecto PAPIT, Género, Afecto y Cultura Popular. Las líneas de investigación de su interés se enfocan en la cultura popular, el fanfiction, y además es parte de un grupo llamado Polimnia, que es un grupo de dance cover, forma parte de la comunidad Hallyu, organizada por el Centro Cultural Coreano. Adelante. Gracias. Gracias al seminario otra vez por el espacio y por la mesa, que me emociona mucho, y también gracias a la facultad por el espacio también. Mi ponencia se llama No habrá perdón y tampoco habrá gloria. Les voy a hablar de una serie producida por Netflix llamada La Gloria, en coreano y en inglés también es The Glory. Esta serie fue escrita por Kim Un-suk y dirigida por Ahn Hee-ho, que son dos escritoras y productoras que han producido grandes productos coreanos que han llegado que fueron famosos tanto en Corea como en el extranjero. Esta serie tuvo un éxito muy considerable en la plataforma de Netflix en el momento de su lanzamiento. Y la serie cuenta la historia de Moon Dong-un, que es una mujer quien tras ser brutalmente acosada en la escuela dedica su vida a vengarse de sus agresores y aquellos también quienes fueron cómplices de permitir estos maltratos, como oficiales de policía, profesores, incluso su madre. Sin embargo, la abeja reina, digamos, de este abuso y la persona con más influencia en el grupo de abusadores, ella se va a convertir en el blanco principal de su venganza, que es Park Yeon-jin. En mi análisis quiero explorar cómo La Gloria utiliza el juego de Go no solo como un elemento narrativo que está literalmente presente en la serie, sino también como una metáfora de la justicia y la venganza en el contexto social coreano, donde las estructuras jerárquicas y el poder económico influyen profundamente en la percepción y aplicación de justicia. Para entender el entorno en el que surge esta narrativa, es necesario entender o reconocer dos aspectos fundamentales de la cultura coreana contemporánea. El primero es la influencia del confucianismo, que aunque hoy en día muchos coreanos no admiten que esto siga formando parte fundamental de su historia, de su historia moderna, sigue marcando las relaciones sociales en Corea, que se puede observar desde las dinámicas familiares, desde las dinámicas entre hombres y mujeres, entre jóvenes y ancianos. El confucianismo busca una armonía social basada en la moralidad individual y el respeto a las jerarquías, incluyendo virtudes como la piedad filial o la justicia. Estas ideas llevan a una estructura de poder donde la armonía del grupo es prioritaria y los conflictos suelen resolverse desde una postura jerárquica, comúnmente vertical. Este factor ha moldeado tanto la identidad coreana como su estructura social, que suele priorizar la cohesión del grupo sobre la autonomía individual. En segundo lugar, y en consecuencia diría yo del confucianismo, existe un sistema llamado chaebols, o conglomerados familiares, que son las grandes empresas que ha producido Corea del Sur como Samsung y LG son controladas por familias, y entonces hay mucho nepotismo. Esto también es conocido como la plutocracia coreana. Es algo que juega un papel relevante particularmente en esta serie, porque las familias de chaebols controlan los principales sectores económicos, concentrando un poder que puede rivalizar incluso entre el mismo gobierno. Según el investigador Mik-Shwan Lee, esta estructura también se extiende al sistema educativo y al judicial, donde los hijos de estas élites pueden ejercer violencia sin consecuencias significativas, pues su riqueza y sus contactos frecuentemente los protegen de enfrentar cargos penales. De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Investigación Política Juvenil en Corea del Sur, 3 de cada 10 estudiantes han sido testigos de bullying o de acoso escolar en sus universidades, y la gran mayoría de las personas que perpetúan estos actos suelen ser estos plutócratas o gente poderosa y rica. Por lo tanto, pareciera ser que llevar ante la justicia a estos grupos podría ser imposible. Entonces, con este contexto, La Gloria representa una herida que sigue haciendo mucho daño a la sociedad coreana contemporánea, donde el acoso y el abuso escolar está atravesado por una desigualdad de poder tan puntual que la violencia vivida por las víctimas es brutal y con pocas oportunidades de encontrar justicia o retribución. La problemática de acoso en Corea va en incremento y se ha convertido en una situación de prioridad para el gobierno coreano. Esta serie se convirtió, por lo tanto, en una respuesta a una sensación de impotencia y frustración ante la falta de justicia en una sociedad que en apariencia parece ser muy correcta, pero que esconde una cicatriz de injusticia muy profunda. Y esta serie presenta una narrativa de venganza que encuentra eco en un sistema que, como el Go, exige paciencia, estrategia y precisión.
la primera vez que yo vi la serie, me dije a mí misma, ¿por qué esta venganza es tan diferente a las que yo estoy acostumbrada a ver en producciones un poco más occidentales? Porque ese tipo de conflictos pueden ser un poco más violentos, mucho más agresivos, ¿no? Cuando se plantean narrativas de venganza. En este caso, la serie lleva una venganza mucho más pasiva, remarcada incluso por los mismos personajes. Siguiente, por favor. En esta diapositiva pueden ver que cuando Dong-un habla con uno de los protagonistas, él le dice directamente que le parece que no es una venganza muy proactiva. En La Gloria, Dong-un plantea una venganza, aunado a esto, y con la constante aparición del juego de Go a lo largo de la serie, que se utiliza como elemento visual, yo creo una conexión entre las estrategias del juego y las de la protagonista en su venganza. En La Gloria, Dong plantea una venganza que recuerda los principios del juego de Go, que es una disciplina milenaria caracterizada por su adaptabilidad, por la necesidad de un pensamiento estratégico y continuo. Añadiendo a esto, me gustaría que vieran la explicación del Go que se da en la serie también, para que veamos cómo ellos perciben el juego. En el Go, el objetivo es capturar el territorio, como dijo el caballero atractivo de la pantalla. El oponente va reduciendo las libertades de sus fichas a partir de que las juntan. Cada ficha tiene 4 libertades. Colocas una ficha al lado y le vas reduciendo sus libertades. Pero también cuando tú colocas una ficha junto a otra, tú también pierdes un poco tus libertades, ¿no? Eso es como muy general el juego. Pero se trata de ir reduciendo las opciones de movimiento de las fichas. La protagonista Dong-un utiliza la lógica del Go para estructurar su venganza. En lugar de ataques directos, se concentra en limitar gradualmente las libertades de sus rivales, con movimientos que parecen sutiles, pero que en el largo plazo destruyen las bases de poder de su principal enemiga, que es Yeon-jin. Asimismo, relaciona los movimientos del juego de Go con las estrategias de venganza a partir de lo que Ludwig Wittgenstein llamó el juego del lenguaje, que sostiene que el significado de las palabras no está solo en ellas mismas, sino en el uso dentro de prácticas sociales. Así como en un juego cada palabra tiene sentido solo en el contexto de sus reglas, el lenguaje adquiere significado dependiendo de los juegos o situaciones en los que los usamos. Estos juegos de lenguaje muestran que el sentido depende de cómo interactuamos y seguimos o a veces rompemos normas comunicativas compartidas, haciendo del lenguaje una herramienta activa en la construcción de realidad o relaciones. Por lo tanto, las dinámicas sociales también dependen de cada contexto y se comienzan juegos a partir de las reglas que delimita cada tablero social. Moon Dong-un, por lo tanto, juega su juego de venganza a partir de las reglas sociales y judiciales de su propio país y de la realidad de sus rivales, que en este caso son gente muy rica y muy poderosa. Les voy a dar ejemplos de cómo se configuran las estrategias del juego y su relación con la venganza. Para comenzar, el Fuseki, o la apertura en el Go, marca el comienzo de una partida, en el que se establecen las posiciones iniciales. En el caso de Dong-un, su apertura ocurre cuando decide que su vida estará dedicada a hacer pagar a quienes le hicieron daño. Un ejemplo de esto es que ella elige ser arquitecta para su carrera. Ella renuncia a su sueño de ser arquitecta y se convierte en profesora, en docente, porque quiere volverse profesora de la hija de Yeon-jin. Entonces, su educación y su elección de carrera se convierten en parte estratégica para acercarse a Yeon-jin y hacerle daño a través de su hija. No le hace daño directamente, pero sí como que crea un punto de presión a partir de eso. En este paso inicial también muestra su adaptación a las normas del juego que se juega en la sociedad coreana. En lugar de confrontarlos de manera directa o violenta, opta por moverse en silencio, acumulando conocimientos y posiciones estratégicas hasta tener el control necesario para actuar. Esta parte inicial de la serie sugiere cómo la venganza en la gloria no solo es una respuesta emocional, sino es una estrategia consciente y calculada para obtener resultados concretos sin romper las reglas sociales de manera demasiado evidente. Este es un ejemplo de que también ella confronta, ella directamente le dice a los personajes que se va a vengar de ellos, y esto va a ser importante después, pero justo son puntos de presión, o sea, ellos cometen crímenes y han hecho cosas malas a lo largo de sus vidas. Entonces ella lo usa contra ellos y no necesita esconderse y les dice como, yo sé que hiciste cosas malas y te voy a hacer pagar por ellas, ¿no? Siguiente, por favor. En la siguiente fase de su venganza, Dong-un utiliza un principio llamado Kikashi, que son movimientos de presión para reducir las opciones de su oponente. Esto ocurre cuando, tras convertirse en maestra, Dong-un comienza a investigar los secretos y conexiones de Yeon-jin y sus cómplices, forzándolos a enfrentar sus propias acciones, exponiendo sus errores, en lugar de simplemente enfrentarlos. Dong-un manipula el entorno para que los enemigos se vean atrapados por las consecuencias de sus propios actos, limitando sus opciones y forzándolos a cometer errores.
Por ejemplo, ella se acerca al esposo de Yeonjin, que es un fanático del Go. Esta es la razón por la que ella aprende el juego de Go, para acercarse a su esposo. Y utiliza ella este lazo como herramienta de presión y se convierte en alguien de confianza para él, logrando que eventualmente cuestione la integridad de su esposa. Sí, disculpen el movimiento, lo grabé con mi celular. Este movimiento de presión recuerda las jugadas del Kikashi, donde cada paso que Dong-un hace obliga a su oponente a reaccionar, limitando sus opciones. Y por ejemplo, ese diálogo en el que ella llama que él es su gloria, habla de que él representa el poder económico y el poder como de influencias de Yeonjin. Finalmente, en el juego existe el concepto de Yose, o cierre de partida, que es cuando los jugadores aseguran su territorio y cuentan sus fichas, las fichas que han sido capturadas. En la gloria, el Yose ocurre cuando Dong-un logra llevar a Yeonjin y a sus cómplices a enfrentar las consecuencias legales y sociales de sus actos, perdón por el spoiler. Sin embargo, es importante notar que esta victoria tiene un costo significativo. Dong-un ha sacrificado su bienestar y su salud emocional y su propio sentido de la libertad para conseguir esto. La serie muestra que si bien alcanza una especie de justicia, esto llega a un precio personal devastador. A diferencia de las venganzas tradicionales en el cine occidental, donde el protagonista suele buscar la eliminación física de sus rivales, Dong-un busca destruir lo que Yeonjin más valora, su estatus social y su poder. Así, su victoria en el juego de Go de la venganza no es una victoria en el sentido convencional, sino que es un logro que llega a expensas de su humanidad y su propio bienestar, sacrificando cada una de sus libertades para ganar en un sistema que en última instancia suele proteger a los poderosos. Al final, la gloria presenta una reflexión sobre las nociones de justicia y venganza en un sistema que favorece a los ricos, y como en el Go, cada jugada es una estrategia a largo plazo y cada movimiento tiene consecuencias. Dong-un entiende que su venganza debe jugarse en el terreno de sus enemigos. Para obtener justicia, ella debe respetar las reglas de este juego social y utilizar sus propias estrategias para derrumbarlos en un sistema injusto. El Go se convierte en última instancia en una metáfora de la justicia como algo construido con paciencia, estrategia y sacrificio, donde incluso aquellos que logran ganar pueden quedarse despojados de todo, o sea, también tienen que perder fichas y libertades. En la gloria, la justicia que busca Dong-un es una justicia más retributiva, alineada al ojo por ojo, en la que los agresores reciben un castigo equivalente al daño que infligieron. A lo largo de su venganza, Dong-un no solo busca exponer los crímenes de Yeonjin, sino que intenta destruirles la vida de la misma forma que ellos destruyeron la suya. Por ejemplo, en la imagen se puede ver que incluso cuando Yeonjin está en la cárcel, Dong-un no está satisfecha del todo, o sea, le dice como yo también sigo resentida, porque ese no es un pago como suficientemente bueno. También argumento que puede haber elementos de justicia restaurativa, porque Dong-un ayuda a otras víctimas a encontrar justicia. Al final Yeonjin sí es procesada por sus crímenes, aunque no necesariamente busca que todos sus agresores sean castigados por las heridas que le causaron a ella, sino también a veces ayuda a obtener justicia por el daño que ellos causaron a otros, lo cual intenta de alguna manera restaurar un orden moral en la sociedad, aunque sea por vidas a veces un poco extrajudiciales. La serie entonces expone una justicia dual en la que se juega la retribución y la restauración, pero en última instancia desvela la incapacidad de un sistema de dar respuestas efectivas. En este análisis, las narrativas de justicia y venganza son ideas que resuenan mucho con el público, especialmente en contextos como el coreano, porque se alinean con sus estructuras sociales y sus anhelos colectivos de justicia. En este caso se requiere una búsqueda de justicia silenciosa y honorable, donde no se ensucia el sentido de colectividad. La serie nos enseña que en un sistema que beneficia a unos pocos, solo aquellos que logran adaptarse al juego y jugar con astucia pueden alcanzar la gloria, aunque para ello deban sacrificarlo todo. Quiero cerrar con una cita de la serie, como para terminar cachi, que es porque cuando la protagonista piensa: por cierto, Yeonjin, ¿quieres saber la verdadera razón por la que me gusta jugar al Go? Al jugar al Go, las intenciones se muestran en silencio. Hay que seducir y dejarse seducir. Se desnuda al adversario, y si el adversario no te corresponde, entonces es un simple juego de Go. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Vamos entonces a nuestra última ponencia, que se titula, vamos de vuelta a Japón, se titula Ciclos de autopreservación, el sistema civil y el crimen en el anime Psycho Pass, que será presentada por Lía Rodríguez Gómez. Lía
Lía Rodríguez es egresada de la carrera de Lengua y Literaturas Inglesas Modernas. Es parte del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular. Trabaja como honorista en la edición técnica de la revista Paleontología Mexicana del Instituto de Geología de la UNAM. Sus intereses son el anime, el terror, la fantasía, la ciencia ficción y la creación de libros, ya sea desde su contenido o hasta su encuadernación, lo que es muy talentoso. Hola, también quisiera agradecer a el seminario por al fin abrir una mesa donde podamos hablar todos de anime y de dramas, para lo cual todos estamos muy emocionados. Y yo voy a hablarles sobre el sistema civil y el crimen en el anime de Psycho Pass. Okay. En 1956 se publicó la famosa historia Minority Report de Philip K. Dick, en la cual 3 personas en estado vegetativo pueden predecir y reportar los crímenes que se cometerán en el futuro. El cuento nos plantea si es justo detener a alguien que aún no ha cometido un crimen y si vale la pena intentar preservar el sistema a costa de un individuo. Sin embargo, ¿qué pasaría en una sociedad donde la certeza de los crímenes no se basa en reportes de visiones, sino en algoritmos y funciones biológicas? Tal es la premisa de Psycho Pass, un anime policíaco de ciencia ficción que retoma este concepto y explora la justicia, el estrés y la salud mental como consecuencia de la hipervigilancia del Estado. Para este toque futurista, el sistema civil es absoluto, pues omite un juicio instantáneo basándose en la biometría que delata los signos de estrés de la población, lo cual lleva a un estado perpetuo de hipervigilancia y constante monitoreo de la salud mental. En esta ponencia propongo que a través de la construcción del mundo, especialmente del sistema civil, se explora la idea de la autopreservación colectiva e individual y cómo estas llevan a un estado de conflicto constante. Ahí podemos ver Minority Report, la adaptación de Tom Cruise que eventualmente hicieron de Philip K. Dick, que también está muy buena, también toca estos temas sobre el Estado, el individuo y el precrimen, y por supuesto Psycho Pass, que no solo está derivado del trabajo de Philip K. Dick, sino que constantemente es citado directamente. El funcionamiento del sistema civil se basa en medir los niveles de estrés de los ciudadanos y asignarles un color acorde, siendo el más claro un estado de calma total, mientras que a los colores más oscuros se les asigna un coeficiente criminal elevado. A este número y color se le llama Psycho Pass. En muchos casos, al llegar a cierto nivel, las personas son encerradas en centros psiquiátricos para tratarse y rara vez pueden bajar su coeficiente criminal. Se piensa que quienes llegan a este punto están más dispuestos a cometer crímenes o ejercer violencia a aquellos a su alrededor, y el sistema determina si el nivel de amenaza representa un ciudadano merece una pronta ejecución o no. A través del análisis de los signos vitales y otros marcadores biológicos, el sistema civil teóricamente hace un juicio imparcial y absoluto de manera instantánea, por lo que la ciudadanía confía completamente en los Psycho Pass. Mark Wood explica que la regulación de los algoritmos va más allá de un fenómeno tecnológico, es un fenómeno cultural en el que se requiere una mitología propia y fe para funcionar, por lo que el engaño central de Psycho Pass es que las tecnologías de justicia penal no son imparciales, reflejan los valores y presuposiciones que sus creadores sostienen y programan en ellas. Ahí podemos ver un Psycho Pass normal que tiene su colorcito y como el número asignado al coeficiente criminal, vemos la gama de colores que siguen, que son de colores claros a oscuros. El primer capítulo nos presenta a Kami Tsunemori, una chica que acaba de salir de la academia y que se une a las fuerzas policíacas. Al estar cortos de personal, se le otorga rápidamente un dominador, un arma que funciona como extensión del sistema civil para hacer un juicio al momento y actuar en consecuencia. De acuerdo a Wood, el solo hecho de portar un arma en nombre del Estado otorga una convincente estética de autoridad para la que los profesionales de la justicia penal legitimen sus acciones. Al comenzar de una manera tan gráfica, no podemos ver las ventajas del sistema civil, pero antes de eso, quiero mencionarles que ahí se pueden ver los diferentes tipos de dominador. Cuando el coeficiente intelectual es claro, está en modo no letal, y eventualmente conforme va aumentando el índice de criminalidad, aumenta el daño que hace el dominador hasta llegar a explotar a las personas. Se vuelve muy grotesco. Y eventualmente le dicen a Kane que todo lo que tenga que hacer, de acuerdo al dominador, si el dominador le dice dispara, ella tiene que disparar, porque Civil está emitiendo un juicio y ella tiene que seguir ese juicio, ¿de acuerdo? Las ventajas del sistema civil se pueden observar hasta el segundo capítulo.
donde la audiencia es capaz de explorar un poco la cotidianidad de este mundo. Civil se vale de un monitoreo de la salud de los ciudadanos, llevando un registro de las calorías consumidas, los signos vitales, información de la salud mental e incentiva el uso de hologramas que permite la personalización de espacios, ropa y aspecto. Por ejemplo, Civil también determina las opciones que tiene un individuo para trabajar si se le asigna un rol en particular. Bien dice Hobbes que es necesario que todos los hombres que buscan paz deben de renunciar a ciertos derechos de la naturaleza. Y los ciudadanos de este Tokio futurista han dejado en manos de Civil la organización de roles, el monitoreo de su salud física y mental, en manos de Civil, con el propósito de hacer su vida más segura y cómoda, preservando un orden común. Aquí podemos ver el uso de hologramas. Tanto el departamento de Akane es completamente oscuro y con muebles sencillos, pero al usar un holograma se vuelve una especie de hotel de lujo muy bonito. Y la ropa misma de Akane pasa a ser un abrigo casual a ser un traje, porque tiene que moverse desde una reunión de amigas al trabajo, entonces muy práctico. Además, en la cotidianidad podemos ver que incluso los hologramas están de fondo en los carriles, ayudan a mover a la gente, y cuando se tienen que hacer cosas relacionadas como interrogación de testigos o calmar multitudes, tienen que usar estos hologramas que son como una especie de mascotas de la policía, que se ven extraños, pero la idea es que tienen que ser calmantes para la población general. El sistema civil, por lo tanto, se vale de la aparente omnipresencia de la tecnología holográfica en el espacio público para indicar la presencia de orden y seguridad en todas partes. Cito: las áreas que los hologramas no alcanzan se representan en consecuencia como lugares oscuros, oxidados e inseguros. De acuerdo a Frey, esta separación se visualiza a través de tres factores principales: contrastes de luz y oscuridad, la diferencia arquitectónica entre estructuras desgastadas y brillantes horizontes y edificios limpios, posiblemente oficiales, y finalmente un aspecto incrustado de capas en la arquitectura de la ciudad. El escenario completo del crimen y todas las partes involucradas permanecen así en la oscuridad, separadas tanto de la sociedad pública como de la controlada oficialmente. Cabe resaltar que el azul es el color predominante de la paleta de colores del anime y no solo de mis diapositivas. Durante el día los hologramas son azules y el cielo se ve claramente despejado en armonía con estos. Sin embargo, en la noche este azul se vuelve artificial y parte del símbolo de la autoridad de Civil. Se puede ver en los dominadores, se puede ver en los ojos de los policías al utilizarlos. El azul está en todas partes. El azul cielo también es el color que Akane mantiene a lo largo de su anime en el Psycho Pass en situaciones extremas. Su temple es notable ya que al inicio se nos explica que gracias a Civil todo es tan pacífico que cualquier alteración o emoción externa hace que el coeficiente criminal sea contagioso, pues la gente joven es incapaz de tolerar el estrés, por lo que son afectados fácilmente por impulsos violentos o compulsiones. Para la mayoría del público, el funcionamiento del sistema civil es opaco pero confiable, por lo que según Wood, en varias ocasiones los personajes se sienten obligados a seguir sus directrices, incluso en casos que conllevan resultados claramente injustos. En el primer capítulo podemos ver que la policía ejecuta a un violador, la víctima se escapa, está completamente alterada y su psicópata se vuelve oscuro. Entonces otros personajes deciden atacar a la mujer y cito: los dominadores son los ojos de Civil y el sistema de la ciudad ha decidido que ella es una amenaza. Cierro cita. Akane afortunadamente logra calmar a la mujer y por lo tanto los dominadores vuelven a su estado no letal y ya no la asesinan. Pero esto deja claro que hay una premura al juzgar, y no solo a quienes han cometido un crimen, sino a quienes han sido víctima de uno. El estrés de una víctima es considerado peligroso y en la segunda temporada incluso lleva una noción de contagio de la violencia extrema. Esta violencia extrema se ve en una situación de rehenes. Al momento en que estos son liberados, los dominadores muestran cómo ellos tienen un coeficiente alto de criminalidad, porque pues son rehenes, estaban encerrados y había secuestradores matando a otras personas. Entonces al momento en el que son liberados, su coeficiente intelectual o su estrés está súper disparado, así que la policía dispara a matar y ocasionan una masacre que también afecta a la salud mental de los inspectores. Esa es la ciudad de noche en comparación a cómo se ve durante el día y con el Psycho Pass y lo bonito que es en general. En la noche, que es donde más que nada pasan los eventos de Psycho Pass, podemos ver este otro lado de la ciudad, que además
volviendo a Philip K. Dick, se parece mucho a Blade Runner y toma mucho de esta estética neo-noir. Además de los inspectores, el departamento de la policía tiene ejecutores, personas que el mismo sistema ha determinado como posibles criminales que se encuentran más allá de la posibilidad de recuperación y en vez de ser encerrados, abro cita, se les permite salir para encontrar criminales como ellos, pues son bestias, perros de caza, cierro cita. Es la extrema individualidad de estos personajes, ya sea por su forma de pensar o actuar, que a pesar de no haber cometido ningún crimen pasan a ser desechados por el sistema. Todos estos personajes fueron encerrados por un tiempo en celdas acolchonadas, recibiendo tratamientos para intentar aclarar sus psicópatas. Pero en algunos casos, si la persona se altera, se libera un gas sedante, por lo que, abro cita, siempre que se esfuercen por mantener sus psicópatas estable, están libres de formas de violencia más abiertamente coercitivas. El control, por lo tanto, se logra no a través de la opresión directa, sino a través de formas más invisibles y rutinarias de sujeción. El poder funciona para disciplinar al prisionero individual para que sea más ordenado, obediente, útil y eficiente. Cierro cita. El sistema se vuelve absoluto y totalitario al negar lo que Hobbes considera derechos necesarios, como el de gobernar tu propio cuerpo y el acceso libre a las cosas en las cuales alguien puede vivir o no vivir bien. Por lo que, a pesar de pasar un tiempo en estos lugares, después de pasar cierto tiempo en estos lugares, se les ofrece la alternativa de ejercer violencia como parte de la policía. Y muchas personas aceptan esta propuesta con tal de tener una semblanza de su vida anterior. En este caso, el sistema civil se beneficia incluso de aquellos que han determinado como indeseables para su sociedad, aprovechándose de su deseo de libertad y el deseo de preservar y reafirmar su propia existencia e individualidad. Aquí podemos ver un poquito las celdas en las que ponen a los ejecutores. Además, en la puerta de sus celdas siempre está el color de sus psicópatas, el número que se les asigna, para que vean cómo no están progresando o cómo pueden progresar en su salud mental, pero usualmente eso solo los estresa más. Además, ese es el negro, bueno, más oscuro, es una toma del primer capítulo de cómo llegan los ejecutores, porque la forma en la que los mueven es a través de una especie de camión de contención, porque no se les permite andar libremente. Entonces están justo encapsulados y se alcanza a ver visualmente, se ven encapsulados dentro del camión, pero también es dentro de esta sociedad. En el caso más extremo vemos aquellos que en vez de dejarse someter por el Estado, buscan preservar una noción de control e individualidad a través de la violencia. El criminal del primer capítulo se lamenta mucho pensando en cómo hasta ahora ha tenido una vida honesta y ahora hará lo que quiera, ¿no? O sea, ahí está la cita completa, pero en general eso es lo que muchos de los criminales dentro de Psycho-Pass piensan. He estado viviendo bien, porque este sistema me está estresando más, porque no puedo hacer lo que quiero, ya me catalogaron como un criminal, entonces ya no me importa, haré lo que yo quiera. A lo largo de la serie hay casos en los que, hartos de la hipervigilancia de civil, los criminales optan por la violencia como forma de liberación. La causalidad entre la presión de civil y la criminalidad se desarrolla en el capítulo 3, donde los empleados de una fábrica de drones desahogan su estrés agrediendo a un empleado de planta, quien tiene el color más oscuro entre ellos. Esta persona termina asesinando a varios de sus compañeros al darse cuenta que su psicópata se aclara cada vez que lo hace, pues se relaja al librarse de sus agresores. En estos casos, la hipervigilancia nos lleva a tener una reacción violenta al ser rechazados por el sistema y lo usan como justificación para cometer crímenes aún peores de lo que quizá habrían hecho en otras circunstancias. La privación de la vida o de la libertad son amenazas constantes para los individuos, por lo que cuando explotan buscan ocasionar daño a otros por su propio placer. Surge pues una especie de abandono paradójico. Se dejan a sí mismos, pero a la vez se aferran a la vida. A lo que Wood reflexiona, a lo largo de la serie, el acto de ser etiquetado como una amenaza por civil precipita la caída de un personaje a la actividad criminal. Esto por sí solo no es particularmente novedoso dentro de la criminología. Muchos programas secundarios de prevención del delito han sido criticados por su efecto contraproducente de etiquetar a las poblaciones que apuntan como en riesgo de delinquir. ¿Qué diferencia hace, pues, que sea una máquina en lugar de un ser humano la que realiza la etiquetación? Durante la primera temporada, la mayoría de los casos tienen atrás a Joe Romanticino. Él es un criminal asintomático que es capaz de asesinar con su psicópata completamente blanco. Entonces,
parece ser que su propia existencia pone en duda la efectividad del sistema civil, por lo que se le aconseja a uno de los inspectores modificar los reportes de los incidentes que tienen que ver con él, ya que, abro cita, para un sistema, más que funcionar perfectamente, es más importante que las personas sigan confiando en que es perfecto. Gracias a esta creencia en el sistema y al sentido de seguridad, Civil trae bendiciones a la gente, incluso ahora, cierro cita. Sin embargo, lo que está detrás de este sistema es humano. El sistema civil, spoiler, lo siento mucho, es una colección de cerebros de personas cuyos psicópatas era igual de claro que el de Shokomakishima. O sea, los que están manejando el sistema civil son psicópatas. Y esto lleva a los protagonistas a sentir un rechazo por el sistema, no solo por la constante crueldad de la que han sido testigos, sino por cómo este tiene una naturaleza vampírica que busca alimentarse de los individuos para su propio beneficio. Malcolm Frey propone que, y abro cita, mientras el sistema intenta establecer un nuevo orden de visibilidad mediante capas de arriba hacia abajo, hay cosas más antiguas como estructuras coloniales y por supuesto el crimen que resurgen a la superficie, a menudo emergiendo del agua de las profundidades, cierro cita. A lo cual considero que la ubicación del sistema civil también es parte de aquello que se debe mantener en las profundidades. En la oficina más alta del buró se encuentra un androide con quien la policía se reporta, y en el mismo edificio está el conjunto de cerebros en el sótano. Así que los juicios que hemos visto a lo largo del anime, a pesar de ser el resultado de los cálculos de una conciencia colectiva, tienen detrás de ellos un componente humano, pues el crimen en sí es una noción humana. Aquí podemos ver también cómo está esta dualidad que decía del día y de la noche. Es la misma torre, pero en esta parte, en la noche, no solo podemos ver cómo tiene esta forma cyberpunk muy extraña, sino que está unida a toda la ciudad, así como Civil está unido a toda la ciudad, y es justo en donde se encuentran los cerebros debajo de esa bóveda. Solo aquellos que les son útiles al Estado, o en este caso al sistema civil, se les permite una mayor libertad de movimiento. Akane, a pesar de estar en desacuerdo con el sistema de manera activa, Civil le permite conocer su verdadera forma, porque ella piensa, abro cita, que es cierto que la sociedad actual no puede mantenerse sin Civil, cierro cita. Entonces, ¿a quién beneficia este sistema? Por los pequeños momentos que tenemos lejos de la trama policial, pareciera que la mayoría de la población vive en paz. Sin embargo, es un sistema frágil, que lleva la salud mental de los que viven bajo este límite y predispone la menor oportunidad a las personas a la violencia. Eso sin contar el estrés y la responsabilidad que se le otorga a los policías, quienes a final de cuentas también se ven afectados por esta. Y siendo así, ¿vale la pena sacrificar a un sector de la población por el bien común? La conclusión a la que llega Akane es, abro cita, que la ley no protege a las personas, sino que las personas protegen a la ley, cierro cita. Pues el sistema prioriza su conservación sobre el bien de algunos con la esperanza de mejorar la vida de la mayoría. Como es el caso de cualquier estado, Civil opera más gracias a la fe que le tienen los ciudadanos que en su realidad, por lo que la conservación de su mito se sobrepone al bien de algunos. Aquellos que son afectados de manera negativa por Civil luchan por preservar una noción de libertad o control sobre sí mismos y otros, por lo que quizá deberíamos reflexionar qué tanta de nuestra individualidad, salud física y mental estamos dispuestos a sacrificar por un bien común. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Pero esperamos que les haya gustado la mesa. Muchas gracias a nuestra audiencia, a todos por estar aquí, a nuestros ponentes. Y esperamos ver la mesa de Asia un regreso próximo en las siguientes ediciones. Continuamos con una mesa sobre géneros audiovisuales.